La venganza silenciosa, el ascenso de Nova. Suscríbete al canal para no perderte historias épicas como esta. ¿Cuál es la venganza definitiva? ¿Es la riqueza? ¿El poder? ¿O es obligar a quien te destrozó a verte resurgir de las cenizas que dejó? Esta noche, en la gala más exclusiva del año, Julián Castro se creía el rey del mundo. Con su prometida perfecta del brazo, estaba listo para alardear de su nueva vida frente a la mujer que descartó, su exesposa, Alba. Él esperaba verla rota. Él esperaba que estuviera sola. Lo que no esperaba era que ella entrara con Marco Torres, un hombre tan poderoso, tan acaudalado, que podría comprar y vender todo el mundo de Julián antes del desayuno. Tabitha, la invitación se sintió como un trozo de cristal en su palma. Impresa en una gruesa cartulina color crema, la caligrafía dorada brillaba bajo la suave luz del modesto apartamento de Alba, en el barrio de Salamanca, Madrid. El baile anual del legado metropolitano. Era el evento de la temporada, un asunto deslumbrante donde el viejo dinero y el nuevo poder de la capital chocaban en una sinfonía de champán y tratos susurrados. Hace un año, ella habría estado ayudando a planificarlo, agonizando sobre la disposición de las mesas con su entonces esposo, Julián Castro. Ahora era solo un pensamiento tardío en la lista de invitados. Una invitación de cortesía. Estaba segura de que la había enviado la nueva asistente de Julián, no él. El divorcio tiene una forma de despojar las cosas hasta sus verdades más desnudas y feas. La verdad era que, en el mundo que Julián habitaba, Alba había dejado de existir en el momento en que se firmaron los papeles. Él se había quedado con la extensa finca en la Sierra de Madrid, el círculo de amigos influyentes y la empresa Castro Desarrollos, que ella había ayudado a construir desde una arriesgada startup hasta un imperio inmobiliario. Alba se había marchado con un acuerdo que parecía generoso para un extraño, pero que se sentía como una indemnización por una década de su vida, sus ideas y su apoyo inquebrantable. Ella había vertido su título en empresariales, su intuición y su alma en esa empresa. Fue Alba quien había identificado el potencial de reutilizar antiguas zonas industriales, una estrategia que se convirtió en su sello distintivo y les hizo ganar millones. Julián era la cara, encantador, apuesto y despiadado en la sala de juntas. Ella era la arquitecta detrás del telón, la que trabajaba 20 horas al día nutriendo los proyectos que él luego reclamaría como sus únicas victorias. Luego llegó Isabela Vargas. Isabela era todo lo que Alba no era. Era una década más joven, con un pedigrí fabricado y un portafolio de fotos de Instagram que documentaban una vida de lujo sin esfuerzo. Era la hija de un diplomático europeo menor, un hecho que blandía como un escudo de armas. Julián estaba completamente hechizado. Comenzó a citar las opiniones insípidas de Isabela sobre arte y política. Cambió sus tranquilas noches en casa por ruidosas y llamativas apariciones en discotecas, y comenzó a tratar a Alba no como su socia, sino como un mueble anticuado. El final fue rápido y brutal. «Nos hemos distanciado, Alba», había dicho su voz desprovista de emoción, mientras estaban de pie en el vestíbulo de mármol de la casa que ella había diseñado. «Necesito algo más. Isabela entiende el mundo en el que me muevo ahora». El mensaje era claro. Ella ya no estaba cualificada para la vida que había ayudado a crear. Durante 6 meses, Alba había estado de luto. Lloró su matrimonio. Pero más que eso, lloró a la mujer que había perdido,
la estratega segura y brillante que había sido devorada por la ambición de Julián. Había pasado sus días en una niebla de reuniones legales y sus noches mirando al techo, reviviendo cada sacrificio que había hecho. Esta noche era el baile del legado. Sabía que Julián estaría allí, haciendo su gran debut público con Isabela, como su prometida oficial. Las páginas de Sociedad ya estaban zumbando. Julián Castro, magnate inmobiliario, asistirá con su deslumbrante prometida, Isabela Vargas. Serían la pareja dorada, y si Alba iba, sería el fantasma en el banquete, objeto de miradas de lástima y chismes en voz baja. «No vayas», su hermana, Carmen, le había suplicado por teléfono. «¿Por qué te someterías a eso? Es autotortura». «Porque estoy cansada de esconderme», había respondido Alba, las palabras sorprendiéndola por su firmeza. «Estoy cansada de dejar que él defina mi vida, incluso en su ausencia. No soy la mujer rota y patética que él cree que dejó atrás». Pero mientras estaba frente a su armario, la declaración se sentía hueca. Su ropa parecía disfraces de otra vida. Los vestidos de diseñador que había usado en innumerables galas con Julián ahora estaban contaminados con recuerdos. Necesitaba una armadura. Justo cuando estaba a punto de rendirse a un simple vestido negro, su teléfono personal zumbó. Era un número que no reconocía, pero el texto era sorprendentemente directo. «Alba, entiendo que asistirás al baile del legado esta noche. Sería un honor si me permitieras acompañarte. Mi coche estará en tu dirección a las 19:30. Marco Torres». Alba miró la pantalla, su corazón haciendo un redoble lento y pesado. Marco Torres. El nombre se susurraba con una especie de reverencia y miedo en los círculos que ella solía frecuentar. Era un titán, una figura mítica en las finanzas globales. Mientras Julián construía rascacielos, Marco Torres compraba y vendía las corporaciones que los poseían. Era notoriamente reservado, rara vez fotografiado, y se movía con la silenciosa letalidad de un tiburón en aguas profundas. Nunca se habían conocido, aunque ella sabía de él como el último rival inalcanzable de Julián. Julián tanto lo idolatraba como lo despreciaba. ¿Cómo consiguió su número? ¿Por qué le preguntaba a ella? Se sentía como una trampa, un extraño juego de poder que no podía comprender. Por un momento pensó que Julián podría haberlo incitado a una broma cruel y elaborada. Pero el movimiento no era el estilo de Julián. Era demasiado sofisticado, demasiado preciso. Una energía temeraria y desafiante surgió a través de ella. Esta era la armadura. Esto no era solo un vestido o una cita, era una declaración. Le respondió con una sola palabra. Sí. A las 19:30, un elegante Rolls-Royce negro, tan silencioso que parecía absorber el sonido a su alrededor, se detuvo en su acera. Un chófer, con un uniforme impecable, abrió la puerta. Alba respiró hondo. Había elegido un vestido azul zafiro, un color que resaltaba el fuego en sus ojos. Era elegante, poderoso y completamente suyo. El hombre sentado en el lujoso interior era aún más imponente de lo que sugerían las leyendas. Marco Torres no era guapo de la manera pulcra y predecible que lo era Julián. Sus rasgos eran más afilados, sus ojos de un gris penetrante que parecían verlo todo. Y vestía un esmoquín hecho a medida con una facilidad que lo hacía parecer una segunda piel. No se levantó, pero inclinó la cabeza. Su mirada no se perdió nada. «Alba»,
dijo su voz un barítono bajo. «Estás magnífica». «Señor Torres», respondió ella, su voz más firme de lo que se sentía. «Esto es inesperado. Las oportunidades más interesantes siempre lo son», dijo una sombra de sonrisa jugando en sus labios. «Tengo la sensación de que esta noche será muy interesante». El coche se incorporó al flujo de limusinas que se dirigían al Palacio de Cibeles, el lugar del baile. Al salir a la alfombra roja, los flashes de los paparazzi estallaron. Esperaban a Julián e Isabela. No esperaban esto. Dentro del gran salón había un mar de diamantes resplandecientes y poder político. Alba pudo sentir el momento exacto en que la conciencia colectiva de la sala cambió. Una ola de susurros comenzó cerca de la puerta y se extendió como un reguero de pólvora. Vio caras que conocía: senadores, herederas, directores ejecutivos. Sus ojos se abrieron de asombro, y luego lo vio a él. Julián estaba haciendo una corte junto a la fuente principal de champán, Isabela aferrada a su brazo, riendo un poco demasiado fuerte. Parecía radiante en su éxito, una sonrisa engreída y autosatisfecha pegada a su rostro. Estaba en medio de una historia cuando sintió el cambio en la sala. Giró la cabeza, siguiendo las miradas de su audiencia. Sus ojos se encontraron con los de Alba. Por una fracción de segundo, su sonrisa se congeló, una caricatura perfecta de su propia arrogancia. La vio, y su expresión fue de leve molestia, la mirada que uno le da a un gato callejero que se ha colado en un banquete. Estaba a punto de darse la vuelta para despedirla con un movimiento de ojos, y luego vio al hombre, cuya mano descansaba ligeramente en la parte baja de su espalda. El color se drenó del rostro de Julián Castro. La copa de champán en su mano tembló. El rey del castillo acababa de ver un dragón aterrizar en su puerta, y de pie junto a él, mirándolo directamente con ojos de hielo y fuego, estaba la reina que había desechado. El aire en el gran salón crepitaba espeso con preguntas tácitas. La expresión congelada de Julián se derritió en una máscara de pura e inalterada incredulidad. Su cerebro, generalmente tan rápido para calcular ángulos y ventajas, simplemente se negó a procesar la imagen que tenía delante. Alba, su Alba, la mujer tranquila y modesta que había relegado a las notas al pie de página de la historia de su vida, estaba de pie en la entrada de su triunfo luciendo como una diosa de la venganza, y estaba con Marco Torres. No era solo que tuviera una cita, era quién era él. Marco Torres no asistía a eventos sociales. Él creaba los mercados en los que estas personas apostaban. No necesitaba establecer contactos. Las redes se construían con la esperanza desesperada de llamar su atención. Que él estuviera aquí con Alba era una violación del orden natural, tal como Julián lo entendía. Isabela, sintiendo la repentina rigidez de Julián, siguió su mirada. «¿Quién es esa?», susurró su voz tensa con una repentina y aguda inseguridad. Al principio no reconoció a Alba, la mujer que había catalogado mentalmente como una ama de casa gris y derrotada. No se parecía en nada a la visión de azul zafiro. Luego sus ojos se posaron en Marco Torres y amaneció otro tipo de reconocimiento. Incluso en su mundo superficial, de marcas y celebridades fugaces, el nombre Torres era sinónimo de poder absoluto. «Es mi exesposa», Julián finalmente logró decir las palabras, con sabor a ceniza en la boca. La mano perfectamente cuidada de Isabela se apretó en su brazo. Con él, la acusación era clara. «¿Cómo pudiste dejar que esto pasara?». Al otro lado de la sala,
Alba sintió la ola de atención, pero su enfoque era un rayo láser fijado en Julián. Vio el shock, la confusión y, lo más satisfactorio, el destello de pánico puro en sus ojos. Era una mirada que nunca antes le había visto, y era embriagadora. Marco Torres se inclinó. Su voz, un murmullo bajo solo para ella. Respira, Alba. Tú dominas esta sala. Nunca lo olvides. Su tranquila confianza fue un ancla en la tormenta de sus emociones. Ella le dio un pequeño y agradecido asentimiento, enderezó la espalda y le permitió guiarla más adentro del salón. No se apresuraron. Se movieron con una gracia deliberada y sin prisas que atrajo todas las miradas. La gente se apartaba ante ellos, como por una fuerza invisible. Marco, qué sorpresa. Un senador corpulento, un hombre que había adulado a Julián hacía apenas 10 minutos, casi se tropezó para interceptarlos. No lo esperábamos esta noche, senador Ruiz, dijo Marco, su tono educado pero frío. Estoy aquí con la señorita Domínguez. Hizo un punto al usar su apellido de soltera, una sutil pero poderosa eliminación de su conexión con Julián. Alba, conoce al senador. Por supuesto, dijo Alba, su voz suave como la seda. Senador, ha pasado un tiempo. El senador miró de Marco a Alba y viceversa, su mente girando con cálculos políticos y sociales. Vio un nuevo mapa de poder dibujándose ante sus ojos. Señorita Domínguez, es maravilloso verla. Se ve radiante. Fue el primero de muchos encuentros similares. Las mismas personas que le habrían dado un saludo educado pero despectivo, ahora se desvivían por entablar conversación con ella, sus ojos parpadeando constantemente hacia el imponente hombre a su lado. No veían a Alba, veían a la acompañante de Marco Torres, y ese era un papel de inmenso, aunque prestado, poder. Pero a Alba no le importaba. Por esta noche, lo prestado era suficiente. Julián observó, su mandíbula apretada con tanta fuerza que un músculo palpitaba en su mejilla. Esto era un ataque calculado. Tenía que serlo. Alba no era capaz de orquestar algo así por su cuenta. Torres la estaba usando para llegar a él. Era la única explicación que tenía sentido, la única que preservaba su propio sentido de superioridad. Deberíamos ir a saludar, siseó Isabela, tirando de su brazo. Sus instintos sociales gritaban. Ignorarlos sería una señal de debilidad. Tenían que confrontar esto de frente, restablecer su dominio. No, espetó Julián. Luego suavizó su tono cuando la vio retroceder. Esperamos. Que vengan a nosotros. Somos los anfitriones, en esencia. Ellos son los invitados. Pero no vinieron. Marco guió a Alba hacia la terraza, consiguiendo 2 copas de champán de un camarero que pasaba, y pasando por alto la fuente principal, donde la corte de Julián estaba reunida como si fuera una colonia de leprosos. El desaire fue tan descarado, tan completamente despectivo, que fue más insultante que cualquier confrontación directa. Julián no pudo soportarlo. Era un hombre de acción, un hombre que controlaba cada habitación en la que entraba. Ser ignorado era un destino peor que ser atacado. Bien, murmuró, bebiendo su champán de un trago. Vamos. Se dirigió a la terraza, Isabela arrastrándose a su paso como un bote auxiliar. Se puso una sonrisa amplia y confiada en su rostro, una actuación que había perfeccionado durante años de negociaciones. Alba, casi no te reconozco. Su voz rezumaba falsa cordialidad. Besó el aire junto a su mejilla, un gesto de posesión
al que no pudo resistirse. Te ves encantadora. La vida de soltera debe sentarte bien. Alba no se inmutó. Se encontró con su mirada con una calma fría que lo desconcertó. «Hola, Julián. Isabela». Isabela ofreció una sonrisa que eran todo dientes. «Alba, qué valiente de tu parte venir». Fue un insulto perfectamente elaborado, envuelto en una capa de simpatía. Julián luego se giró, su atención plena en Marco, extendiendo una mano. «Julián Castro, no creo que nos hayamos presentado formalmente, aunque por supuesto sé quién es usted. Bienvenido al baile del legado. Nos alegra mucho que haya podido venir». Marco miró la mano extendida de Julián por un instante demasiado largo antes de tomarla con un agarre firme pero breve. «Torres, y no estoy aquí por el baile, Castro. Estoy aquí por mi asociada». Hizo un gesto con la cabeza hacia Alba. La palabra flotó en el aire. Asociada. No cita, no acompañante. Asociada. Implicaba una relación profesional, algo mucho más significativo y peligroso que un romance fugaz. La sonrisa de Julián vaciló. Asociada. No sabía que Alba estaba trabajando. Dijo la palabra como si fuera un pasatiempo desagradable, como coleccionar insectos. «¿Qué tipo de trabajo haces ahora, gatita? ¿Consultoría para una organización sin fines de lucro, quizás?» Estaba tratando de menospreciarla, de volver a meterla en la caja que él había creado para ella. Era su movimiento clásico. Disminuir, descartar, dominar. Antes de que Alba pudiera siquiera responder, Marco respondió por ella, su voz engañosamente suave. «Alba posee una de las mentes estratégicas más brillantes en desarrollo urbano que he encontrado. Su trabajo inicial en el proyecto Atlas fue revolucionario. Es una pena que sus contribuciones fueran pasadas por alto». Julián se congeló. El proyecto Atlas era su obra maestra, el trato que había catapultado a Castro Desarrollos a la estratosfera. Se basó completamente en una propuesta que Alba había escrito años atrás, una que él inicialmente había descartado como demasiado arriesgada, antes de volver a empaquetarla como su propia idea genial después de su separación. Estaba seguro de que ella nunca se atrevería a reclamarle por ello. «Sus contribuciones fueron bien compensadas», dijo Julián rígidamente, su cuello de camisa de repente demasiado apretado. «Compensación y crédito son dos monedas muy diferentes, Castro», respondió Marco suavemente. «Algunos de nosotros valoramos más lo último. Alba ahora está asesorando a Industrias Torres en nuestra nueva iniciativa de infraestructura global. Sus ideas ya están demostrando ser invaluables». Un frío pavor, más frío que el aire de enero en la terraza, invadió a Julián. Industrias Torres no estaba solo en una liga diferente. Estaban jugando un deporte diferente. Si Marco Torres estaba respaldando a Alba, si le estaba dando una plataforma y escuchando sus ideas sobre sus proyectos, esto no era solo una vergüenza social. Esto era una amenaza existencial. Miró a Alba, la miró de verdad, y por primera vez no vio a la mujer que dejó. Vio a una extraña, una con un aliado al que no podía intimidar y un secreto que creía a salvo. Alba vio el pánico bailar detrás de sus ojos y se permitió una pequeña, casi imperceptible sonrisa. No era la sonrisa triunfante de un vencedor. Era la sonrisa tranquila y conocedora de un jugador de ajedrez que acaba de mover su reina a la posición, poniendo al rey en jaque. El juego acababa de comenzar. La terraza, antes un escenario para la bravuconería de Julián, ahora se sentía como una jaula. El aire fresco de la noche no hizo nada para calmar el calor que subía por su cuello. Asociada, asesorando a Industrias Torres,
Las palabras resonaban en su mente, cada una un golpe de martillo contra el cuidadosamente construido edificio de su éxito. Infraestructura global. Julián forzó una carcajada, un sonido áspero y chirriante. Eso es un gran salto desde decorar casas piloto, gatita. Siempre tuviste una imaginación vívida. Estaba dando tumbos, volviendo a su táctica más antigua, haciéndola sentir pequeña. Pero el insulto, que una vez la habría hecho encogerse, ahora rebotaba en el escudo invisible de su nueva compostura. Alba simplemente levantó una ceja. Te sorprendería lo que puedes aprender cuando ya no pasas todo tu tiempo corrigiendo los comunicados de prensa de otra persona, Julián. El dardo dio en el blanco. Julián se encogió como si lo hubieran golpeado. Recordó las innumerables noches que ella se había quedado despierta, revisando sus discursos e informes, afilando su lenguaje, haciéndolo sonar más inteligente, más visionario de lo que realmente era. Marco Torres, que había estado observando el intercambio con el plácido interés de un biólogo que estudia especímenes, decidió que era hora de aplicar más presión. De hecho, interrumpió su voz, cortando la tensión. Fue el plan original de Alba para la Torre Meridiana lo que primero llamó mi atención. Una brillante pieza de previsión. Una pena que nunca se construyera. A Julián se le heló la sangre. La Torre Meridiana era un fantasma. Era un proyecto de principios de su matrimonio, el proyecto apasionado de Alba. Era un diseño ambicioso y ecológico para un rascacielos de uso mixto que estaba años adelantado a su tiempo. Ella había trabajado en él durante más de un año, creando una propuesta detallada que era innovadora y comercialmente viable. Julián, siempre el pragmático, centrado en los retornos rápidos, lo había archivado indefinidamente, llamándolo un proyecto de vanidad. Lo había olvidado por completo. O eso había pensado. Ese era un archivo antiguo, dijo Julián, luchando por mantener la voz uniforme. Un ejercicio teórico. Los ejercicios teóricos son la base de todas las grandes empresas, replicó Marco suavemente. Mi equipo está actualmente realizando estudios de viabilidad basados en sus esquemas originales. Creemos que el mercado finalmente está listo para ello. O más bien, lo haremos ready. Esto ya no era una disputa personal. Esto era un ataque directo y quirúrgico al corazón de su negocio. La Torre Meridiana se basaba en los mismos principios básicos que el proyecto Atlas, pero era más avanzada, más refinada. Si Industrias Torres, con su capital ilimitado y alcance global, construía la Meridiana, haría que el preciado logro de Julián pareciera una imitación barata. Peor aún, si salía a la luz el origen de la idea, lo expondría no solo como un esposo despiadado, sino como un CEO creativamente en bancarrota, que había robado sus mejores ideas a la esposa que descartó. Isabela, que no entendía nada del subtexto empresarial, pero sí todo sobre la humillación social, comenzaba a ponerse pálida. La pareja poderosa que tan orgullosamente se había convertido estaba siendo desmantelada sistemáticamente frente a las mismas personas a las que buscaba impresionar. Tiró de la manga de Julián. Julián, cariño, el embajador de Brasil, nos está saludando. Deberíamos irnos. Julián se aferró a la tabla de salvación, desesperado por escapar del nudo que se apretaba en la conversación. Sí, por supuesto, Torres, señorita Domínguez, con su permiso. Prácticamente huyó, arrastrando a Isabela consigo, sin siquiera molestarse en mirar atrás. Una vez que se fueron, Alba soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sus piernas se sentían ligeramente temblorosas. La Torre Meridiana,
murmuró, mirando a Marco con una mezcla de asombro y sospecha. ¿Cómo supiste eso? Los archivos estaban en un viejo ordenador de casa. Marco tomó un sorbo de su champán, sus ojos grises observándola por encima del borde del vaso. Cuando decido hacer negocios con alguien, Alba, hago mi tarea. Mi equipo es muy minucioso. Encontramos copias de seguridad en un servidor en la nube al que no habías accedido en 7 años. Eres, si me permites decirlo, una administradora bastante deficiente de tu propia propiedad intelectual. Por suerte, yo no lo soy. Alba sintió una combinación vertiginosa de violación y reivindicación. Algún equipo de expertos sin rostro había rastreado los restos digitales de su vida pasada, sus sueños olvidados. Sin embargo, no lo habían hecho para exponerla, lo habían hecho para empoderarla. ¿Por qué? Preguntó la pregunta que había estado conteniendo toda la noche. ¿Por qué está haciendo esto, señor Torres? Marco, por favor, la corrigió suavemente. Y la respuesta es simple. Julián Castro es un obstáculo. Recientemente me superó en la licitación del nuevo desarrollo de la ribera en el centro. Utilizó un modelo de financiación agresivo y altamente apalancado que mis analistas señalaron como imprudente. No me gustan los jugadores imprudentes en mi ciudad. Crean inestabilidad. Hizo una pausa, girándose para mirarla de frente. Al revisar la cartera de Castro para identificar sus debilidades, seguimos encontrando un fantasma en la máquina, un susurro de una estrategia diferente, más inteligente en sus primeros éxitos, un fantasma llamado Alba Domínguez. Cuando supe que había descartado su mayor activo, reconocí una oportunidad. La debilidad de Julián Castro es mi fuerza, y su mayor debilidad, Alba, eres tú. Fue lo más brutalmente honesto y extrañamente halagador que alguien le había dicho. No era un caballero blanco salvando a una damisela en apuros. Era un general que había identificado un arma poderosa e infrautilizada y ahora le ofrecía la oportunidad de ser desplegada. Entonces, todo esto es negocio, afirmó ella, un toque de decepción asomando en su tono, a pesar de sí misma. Todas las mejores relaciones lo son, respondió él, un destello de algo ilegible en sus ojos. Se basan en el interés mutuo, el respeto por el talento y un objetivo compartido. La relación de Julián e Isabela se basa en la vanidad y el ascenso social. Es una burbuja. Nosotros, por otro lado, estamos construyendo algo real, un imperio, y los imperios, a diferencia de las burbujas, duran. Le extendió el brazo. Ahora creo que hemos cautivado la atención de la sala el tiempo suficiente desde esta terraza. ¿Vamos a socializar con nuestros futuros inversores? Mientras Alba tomaba su brazo, sintió un cambio profundo dentro de ella. La vergüenza y el dolor que habían sido sus compañeros constantes durante meses comenzaron a retroceder, reemplazados por una sensación fría y clara de propósito. Julián no solo le había roto el corazón, la había subestimado, la había echado, creyendo que no era nada sin él. No tenía idea de que acababa de entregar a su mayor rival los planos de su propia destrucción. Y Alba, el fantasma en su máquina, finalmente estaba lista para atormentarlo. El baile del legado terminó, pero la batalla acababa de comenzar. Dale me gusta a este video si crees que Alba se merece todo el éxito. A la mañana siguiente, las páginas de Sociedad y los blogs financieros estaban en llamas. Las fotos granuladas de los paparazzi de Alba y Marco Torres eran mucho más convincentes que las tomas perfectas y escenificadas de Julián e Isabela. La historia era irresistible.
la exesposa despreciada reapareciendo del brazo de un multimillonario recluso. La narrativa que Julián había intentado escribir sobre su ascenso triunfal, con una nueva pareja mejorada, había sido completamente secuestrada. En la reluciente sede minimalista de Castro Desarrollos, el ambiente era tóxico. Julián arrojó su tableta por su oficina, donde chocó contra una pared de cristal, dejando una grieta en forma de telaraña. «Una nueva pareja poderosa emerge», rugió a sus dos vicepresidentes senior, hombres a quienes se les pagaba generosamente para que parecieran tranquilos mientras su jefe se enfurecía. «Ella es una ama de casa y él es un ghoul corporativo. Esto es un truco de relaciones públicas, y quiero que se detenga». «¿Cómo hacemos eso?», preguntó Julián a David Ruiz, su pragmático segundo al mando. «El equipo de relaciones públicas de Torres es el mejor del mundo. No podemos superarlos. Cualquier cosa que digamos sonará a la defensiva. Mezquino». «Entonces, no lo combatimos a él. La combatimos a ella», Julián gruñó, sus ojos entrecerrándose. «Torres es intocable, pero ella no. Ella tiene un pasado, nuestro pasado. Quiero que empieces a investigar. Encuentra cualquier cosa. Correos electrónicos antiguos, registros universitarios, cualquier cosa. Vamos a recordarle al mundo quién es realmente Alba Domínguez. Una don nadie que tuvo suerte, se casó bien y ahora está muy por encima de sus posibilidades». Estaba declarando una guerra de susurros, una campaña para asesinar su carácter. Era una estrategia nacida de la desesperación. No podía atacarla profesionalmente, no cuando estaba alineada con Marco Torres. Así que la atacaría personalmente, usando la intimidad de su historia compartida como arma. La primera andanada fue sutil. Una fuente anónima cercana a la pareja comenzó a hablar con los columnistas de chismes. La historia que contaron fue una obra maestra de ficción maliciosa. Alba había sido una esposa difícil y emocionalmente inestable. Había estado resentida por el éxito de Julián, propensa a ataques de celos. Sus ideas brillantes no eran más que fantasías divagantes e impracticables que Julián, en su bondad, había entretenido pacientemente. La separación, implicaba la fuente, fue una necesidad trágica para salvar a Julián de su asfixiante negatividad. Alba leyó el primero de estos artículos en su portátil, con el estómago revuelto. Cada frase era un dardo envenenado, una distorsión de un recuerdo privado en algo feo y público. Una discusión que habían tenido sobre una inversión arriesgada fue reformulada como su histérica resistencia al progreso. Su deseo de una vida más tranquila fue pintado como su falta de ambición necesaria para ser una verdadera socia. Llamó a Marco presa del pánico. «Están mintiendo. Julián les está dando mentiras». «Por supuesto que sí», respondió Marco, su voz un mar en calma en su tormenta. «Es el movimiento predecible de un hombre sin otras armas. Está tratando de arrastrarte al barro porque no puede encontrarte en el cielo. No respondas. No emitas un comunicado. No te involucres. Tenemos trabajo que hacer». «¿Trabajo, Marco? Mi reputación está siendo destrozada». «¿Tu reputación? ¿Entre quiénes? ¿La gente que lee estas columnas? Esos no son Alba. Estamos construyendo un rascacielos. Detienes la construcción por el zumbido de los mosquitos en los cimientos. No, los ignoras y sigues construyendo hasta que estés tan alto que ya no puedan alcanzarte». Su lógica era fría, pero efectiva. Inmediatamente la puso a trabajar. No la mimó. La desafió. Le instaló una oficina temporal en Industrias Torres, un espacio elegante con paredes de cristal,
con vistas a la ciudad que hacía que la sede de Julián pareciera un parque de oficinas suburbano. Le dio un pequeño equipo dedicado de analistas, jóvenes prodigios hambrientos del IE Business School y la Universidad Complutense, y una única directriz. Toma tu propuesta de la Torre Meridiana y hazla realidad. Dame un plan de negocios actualizado a gran escala, presupuesto, cronograma, abastecimiento de materiales, todo. Lo quiero en mi escritorio en un mes. Era una tarea imposible, pero también era un salvavidas. Inmersa en el trabajo, Alba encontró su enfoque. Los susurros de las columnas de chismes comenzaron a desvanecerse, reemplazados por el zumbido de la productividad. Estaba redescubriendo a la mujer que había sido antes de Julián, la estratega aguda e intuitiva que prosperaba con problemas complejos. Su equipo, inicialmente escéptico de esta misteriosa nueva asociada, fue rápidamente conquistado por su profundo conocimiento y clara visión. No era solo una figura decorativa, era la arquitecta y ellos eran sus constructores. Mientras tanto, la campaña de Julián continuó. Comenzó a dejar caer indirectas en reuniones de negocios, expresando preocupación por el estado mental de Alba. Les dijo a conocidos mutuos que esperaba que ella estuviera recibiendo la ayuda que necesitaba. Era insidioso, diseñado para sembrar dudas sobre su competencia y estabilidad. Isabela, sintiendo que su propio estatus estaba amenazado por la nueva alianza de Alba, lanzó su propio ataque paralelo. Usó su influencia en las redes sociales para publicar contenido sutilmente pasivo-agresivo. Fotos de ella y Julián luciendo dichosamente felices, con subtítulos sobre la verdadera asociación y el abandono de situaciones tóxicas. Organizó un lujoso almuerzo para las mujeres más influyentes de la ciudad, donde habló entre lágrimas sobre el dolor de ver a alguien a quien aprecia ser manipulado por fuerzas poderosas. Estaba pintando a Alba como un peón y una víctima, despojándola de cualquier autonomía. La presión era inmensa. Una noche, después de una agotadora jornada laboral de 14 horas, Alba casi se derrumba. Vio una foto de Julián e Isabela en un evento benéfico, luciendo como la pareja dorada de la ciudad, mientras a ella la pintaban como una loca en las sombras. La injusticia era un peso físico. Encontró a Marco en la plataforma de observación del edificio Torres. «No está funcionando», dijo. Su voz temblaba ligeramente. «Mientras estamos aquí trabajando, él está ahí fuera destruyéndome. Tu estrategia de ignorarlo no está funcionando». Marco se volvió del brillante paisaje urbano para mirarla. «Nunca dije que lo ignoraríamos para siempre, Alba. Dije que no nos involucraríamos en sus términos. Hemos estado construyendo nuestra arma. Ahora es el momento de elegir nuestro campo de batalla». ¿Qué significa eso? Significa que el plan de negocios para la Torre Meridiana está completo. ¿No es así?, preguntó. «Sí, terminamos las proyecciones finales esta tarde». «Bien», dijo, un brillo depredador en sus ojos. «Porque mañana el grupo Kensington celebra su reunión trimestral de la Junta. Son los principales inversores en el proyecto de la Ribera de Julián, el que apalancó al máximo para ganar. Su presidente, Sir Alan Kensington, es un viejo amigo mío. Tiene un profundo respeto por la innovación y una aversión aún más profunda por el riesgo innecesario». Hizo una pausa, dejando que la implicación flotara en el aire. «Julián les ha estado vendiendo una historia de su propia genialidad singular. Creo que es hora de que escuchen otra historia. El campo de batalla, Alba, no es una columna de chismes. Es una sala de juntas.
Y nuestra arma no es una negación. Es un proyecto competidor de 10.000 millones de euros, respaldado por la plena fe y crédito de Industrias Torres. Mañana no vas a responder a sus susurros. Vas a hacerlos irrelevantes con un trueno. ¿Crees que Julián se lo merece? Deja tus comentarios abajo. Mientras Julián centraba sus ataques en Alba, permanecía felizmente ciego a la vulnerabilidad que tenía a su lado. Veía a Isabela Vargas como un activo, una mujer hermosa y bien relacionada que solidificaba su estatus. Nunca se le ocurrió cuestionar la base sobre la que se construyó su identidad. Marco Torres, sin embargo, no había dejado piedra sin remover. La mañana de la reunión de la junta del Grupo Kensington, un sobre de Manila de aspecto inofensivo aterrizó en el escritorio de Pedro García, un veterano reportero de investigación de El País. García tenía reputación de escepticismo y olfato para las historias fabricadas. El sobre no tenía dirección de remitente, pero dentro había un archivo delgado que contenía un puñado de documentos y una única memoria USB cifrada. La nota de portada era simple. Isabela Vargas, revise las credenciales diplomáticas de su padre de 1995-2005. La historia no es lo que parece. García, intrigado, comenzó a investigar. Mientras tanto, Julián estaba teniendo la mejor semana de su vida desde el divorcio. La campaña de susurros parecía estar funcionando. Escuchó de sus fuentes que Alba parecía tensa, que se estaba encerrando en la sede de Torres. Él interpretó esto como una señal de que se estaba derrumbando bajo la presión. Sus inversores, aunque conscientes del interés de Torres en Alba, se sintieron tranquilizados por la narrativa confiada de Julián sobre una ex despechada e inestable. Sintió que había contenido la amenaza. Era un amo del universo una vez más. Estaba tan seguro que planeó una celebración. Reservó el comedor privado más exclusivo en El Padrino, un restaurante tan elitista que no tenía letrero, para celebrar la finalización de la primera fase de financiación del proyecto de la Ribera con Isabela. También, decidió, era el momento perfecto para discutir sus planes de boda. Todo está encajando, le dijo mientras los llevaban al restaurante. Le tomó la mano, admirando el enorme diamante que le había puesto en el dedo. Después de todo este sinsentido con Alba, merecemos celebrar. Haré que mis abogados redacten el acuerdo prenupcial la próxima semana. Procedimiento estándar, ya sabes. Isabela sonrió con una expresión radiante y practicada. Por supuesto, cariño, lo que tú creas que es mejor. Por dentro, un nudo de frío miedo se apretaba en su estómago. Un acuerdo prenupcial significaba escrutinio. Significaba que los abogados harían preguntas y verificarían activos. Durante meses, había vivido aterrorizada por este momento. Un terror que ocultaba bajo capas de ropa de diseñador y una falsa indiferencia. Su verdadero nombre no era Isabela Vargas. Era Bela Ivanova. No era hija de un diplomático europeo menor. Era hija de un empleado administrativo de bajo nivel en la embajada búlgara que había sido despedido 2 décadas antes por malversación. El dinero familiar que insinuaba era inexistente. La vida de lujo documentada en su Instagram había sido cuidadosamente curada, financiada por una serie de hombres mayores y ricos a quienes había encantado y descartado. Era una estafadora de clase mundial, y Julián Castro iba a ser su obra maestra, su plan de jubilación permanente. Toda su identidad era un castillo de naipes, y sabía que un solo aliento de verdad
podría derribarlo todo. Mientras se instalaban en su sala privada en El Padrino, su teléfono zumbó con una notificación. Era una alerta de Google con su nombre. La miró casualmente, esperando otra mención aduladora de la sociedad. En cambio, su sangre se heló. El País, el diplomático fantasma, surgen preguntas en torno a la prometida del magnate inmobiliario Julián Castro. El titular era una sentencia de muerte. Con las manos temblorosas, hizo clic en el enlace. El artículo era brutal, metódico e impecablemente documentado. Pedro García no solo había descubierto la verdad sobre el despido de su padre, sino que también había encontrado su verdadera partida de nacimiento de Sofía, Bulgaria. Había entrevistado a un exnovio despechado de Mónaco que detalló con alegría sus métodos. Incluso había encontrado registros públicos de sus 2 cambios de nombre anteriores. La historia dejó al descubierto toda su fabricación. No solo cuestionó su identidad, la aniquiló. «¿Qué pasa?», preguntó Julián, notando que el color se le había ido de la cara. «Pareces haber visto un fantasma». Ella no pudo hablar. Deslizó el teléfono por la mesa. Julián leyó el titular, un ceño fruncido en su frente. Desplazó los primeros párrafos, su expresión cambiando de confusión a irritación y luego a un horror creciente y nauseabundo. Cada palabra que leía desmantelaba a la mujer que creía conocer. El pedigrí del que se había jactado, las conexiones que creía que tenía, la base misma de su atractivo. Todo era una mentira. Había dejado a su brillante, auténtica y leal esposa por una farsante, una criminal común con un buen guardarropa. La humillación fue absoluta. No era solo que lo hubieran engañado, era que lo hubieran engañado tan fácil, tan completamente. Su propio ego, su necesidad de una esposa trofeo que encajara en su narrativa superficial, lo había convertido en la víctima perfecta. Todos los susurros que había iniciado sobre Alba, inestable, manipuladora, no es quien parece, eran ahora una descripción perfecta de la mujer sentada frente a él. «¿Es esto cierto?», preguntó su voz, un susurro bajo y peligroso. Isabela, o Bella, rompió a llorar, una última y desesperada jugada. «Están retorciendo todo. Mi padre tenía enemigos. Esto es una campaña de desprestigio, probablemente financiada por tu exesposa». Pero el acto ya no funcionaba. La evidencia en el artículo era demasiado específica, demasiado condenatoria. Julián la miró, a la mujer que había puesto en un pedestal, y por primera vez vio la fachada barata. No sintió nada, ni lástima, ni ira. Solo un vacío profundo y desolador. Le habían vendido una falsificación, y él había pagado con lo único de valor real que había tenido. La puerta del comedor privado se abrió, y el maître asomó la cara, una máscara de arrepentimiento profesional. «Señor Castro, mis disculpas, pero su tarjeta de crédito ha sido rechazada». Julián lo miró estupefacto. «¿Qué? Eso es imposible. Inténtelo de nuevo. Es una tarjeta negra corporativa. No hay límite». «Lo hemos intentado 3 veces, señor». El maître mantuvo la mirada, disculpándose. «Y sus tarjetas personales también. Parece que el grupo Kensington ha aplicado una retención a nivel de sistema en todas sus cuentas, pendiente de una revisión financiera». La habitación comenzó a dar vueltas. Una retención en sus cuentas. El grupo Kensington. No tenía sentido. No había oído nada de ellos. Se suponía que estaba celebrando. En ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, en una silenciosa sala de juntas con paneles de roble, Alba Domínguez,
de pie junto a un Marco Torres, fríamente observador. Acababa de concluir su presentación sobre la Torre Meridiana. Los 10 miembros de la Junta del Grupo Kensington se sentaron en un silencio atónito, mirando los modelos financieros proyectados, que mostraban un proyecto con el doble de retorno y la mitad de riesgo que el desarrollo de la ribera de Julián. Sir Alan Kensington, el presidente, finalmente rompió el silencio. Miró a Alba no como una esposa despreciada o una socialité, sino como la formidable profesional que era. «Señorita Domínguez», dijo, su voz llena de un nuevo respeto. «Nos ha dado mucho en qué pensar». Luego se dirigió a su director financiero. «Congele temporalmente todas las líneas de crédito extendidas a Castro Desarrollos. Inmediatamente. Quiero una auditoría independiente completa de su apalancamiento. Parece que hemos apostado por el caballo equivocado». La noticia de la congelación de la cuenta golpeó a Julián como un golpe físico. Salió tambaleándose de El Padrino, dejando a una bella Ivanova sollozando para que se ocupara de la factura, un problema que ahora estaba excepcionalmente incapacitada para resolver. Condujo imprudentemente de regreso a su oficina, su mente una vorágine de pánico y confusión. Una retención del grupo Kensington era una sentencia de muerte. Era un voto de no confianza que activaría cláusulas en sus otros préstamos, causando un efecto dominó catastrófico. Todo su imperio, construido sobre una montaña de deuda apalancada, estaba a punto de colapsar. Irrumpió en su oficina gritando por David Ruiz. «Ponte en contacto con Alan Kensington. Ahora». David, pálido y sombrío, ya le estaba entregando un teléfono. «Es su asistente. No atenderá tu llamada, Julián, pero dijo que esperaras un correo electrónico». Como si fuera una señal, una notificación sonó en el ordenador de Julián. La línea de asunto era escalofriantemente formal. «Convocatoria urgente a reunión de revisión de emergencia». El cuerpo del correo electrónico era breve. Debía presentarse en la sede del grupo Kensington a las 9:00 de la mañana siguiente, para abordar serias preocupaciones con respecto a la viabilidad financiera y los orígenes de la propiedad intelectual del proyecto de la Ribera. La sangre se le fue de la cara. Orígenes de la propiedad intelectual. Supo con una certeza que se le clavó como un bloque de hielo en el estómago que esto era obra de Alba. A la mañana siguiente, Julián entró en la sala de juntas de Kensington como un hombre roto. La arrogancia engreída había desaparecido, reemplazada por una mirada desesperada y atormentada. La junta ya estaba reunida, un jurado de hombres y mujeres con rostros de piedra. A la cabecera de la mesa estaba Sir Alan Kensington, y a su derecha, en asientos de honor, estaban Marco Torres y Alba Domínguez. Alba vestía un traje sastre gris carbón, su cabello recogido en un estilo severo y profesional. Miró directamente a Julián, su expresión indescifrable. No había lástima en sus ojos, pero tampoco había malicia. Era la mirada desapasionada de un CEO evaluando un activo fallido. «Julián», comenzó Sir Alan, su voz fría como el acero. «Tenemos un problema. Ayer, la señorita Domínguez y el señor Torres nos presentaron un proyecto, la Torre Meridiana. Un proyecto que, francamente, hace que su propuesta de la Ribera parezca amateur. Pero ese no es el problema principal. El problema es que los conceptos centrales de su proyecto, la misma visión que nos vendió, parecen haber sido tomados directamente del trabajo anterior y más brillante de la señorita Domínguez». Julián abrió la boca para protestar, para mentir,
pero las palabras no salieron. Estaba atrapado. También, continuó Sir Alan, deslizando una carpeta sobre la mesa de caoba pulida, se nos ha informado de una campaña de susurros que ha estado orquestando contra la señorita Domínguez, intentando desacreditarla profesional y personalmente. Esta empresa no hace negocios con hombres que roban las ideas de sus esposas y luego intentan destruirlas cuando son descubiertos. Demuestra una profunda falta de carácter y, lo que es más importante, demuestra una profunda falta de juicio. Marco Torres habló por primera vez, su voz tranquila y precisa. El mercado aborrece la inestabilidad, Julián. Y tú te has convertido en un nexo de ella. Tu financiación es imprudente, tu juicio personal es catastrófico y tu proyecto insignia se basa en una mentira. Eres una mala inversión. Los ojos de Julián se dirigieron a Alba, una súplica silenciosa y desesperada. Gatita, Alba, por favor, no puedes dejar que hagan esto. Todo lo que hice fue por nosotros, para construir una vida para nosotros. Fue su último y patético intento de invocar el fantasma de su pasado compartido para hacerla sentir responsable por él. Alba finalmente habló, su voz clara y firme, resonando en la sala silenciosa. No lo construiste para nosotros, Julián. Lo construiste para ti. Tomaste mi trabajo, mi apoyo y mi lealtad, y lo usaste como base para un monumento a tu propio ego. No solo dejaste un matrimonio, cometiste un robo de mis ideas, mi carrera y mi confianza. Esto no es venganza, esto es una corrección del mercado. Sus palabras le golpearon más fuerte que cualquier sanción financiera. Eran la verdad, cruda e innegable. Sir Alan Kensington se aclaró la garganta. La Junta ha llegado a una decisión unánime. Retiramos toda la financiación del proyecto de la Ribera con efecto inmediato. También estamos exigiendo el pago de nuestros préstamos pendientes a Castro Desarrollos. Creo que eso desencadenará una serie de acciones similares de sus otros acreedores. Se acabó. Sin el respaldo del grupo Kensington, Castro Desarrollo sería insolvente en cuestión de días. Estaría arruinado. Perdería la empresa, la finca en la Sierra de Madrid, el estilo de vida, todo. Además, añadió Sir Alan, mirando a Alba con admiración, hemos decidido asociarnos con Industrias Torres como inversores principales en el proyecto de la Torre Meridiana, con la señorita Domínguez al frente del equipo de desarrollo. Por supuesto, lo consideramos el futuro del diseño urbano en esta ciudad. Julián miró a su exesposa, que ahora controlaba un proyecto 10 veces la escala de cualquier cosa que él hubiera soñado, financiado por las mismas personas que ahora lo estaban llevando a la bancarrota. Ella no solo había sobrevivido, lo había trascendido. No solo había ganado la batalla, había redibujado todo el mapa. Ya no era el rey. Era una nota al pie de página en su historia. Mientras la seguridad escoltaba a un Julián en estado de shock fuera de la sala, Marco se volvió hacia Alba. «Está hecho», dijo en voz baja. Alba observó la figura de Julián que se retiraba y no sintió nada. La ira, el dolor, el deseo de retribución, todo se había quemado, dejando una sensación limpia y tranquila de paz. Ella no estaba definida por su fracaso más de lo que lo había estado por su éxito. «No», dijo, volviéndose hacia Marco y la Junta, una pequeña y genuina sonrisa adornando sus labios por primera vez. Esto apenas comienza. Había recuperado su pasado y, al hacerlo, había asegurado su futuro. El fantasma en la máquina era ahora su maestro. 6 meses después, el horizonte de Madrid se preparaba para un cambio.
El sitio para la Torre Meridiana había sido despejado, una vasta extensión de tierra, esperando la visión de su arquitecta. El nombre Castro era ahora una especie de cuento con moraleja, susurrado en las salas de juntas, sinónimo de soberbia y colapso. Julián lo había perdido todo. La bancarrota fue rápida y brutal. La finca en la Sierra de Madrid se vendió en subasta y fue visto por última vez saliendo de la ciudad, con destino desconocido, su reputación hecha jirones. En cuanto a Bela Ivanova, había desaparecido, volviendo al éter del que había venido, dejando solo un rastro de facturas impagas y una sensacional noticia. Alba, sin embargo, no estaba definida por su ausencia. Se había mudado de su pequeño apartamento en Salamanca a un ático soleado con vistas al futuro lugar de construcción de su torre. Sus días eran un torbellino de reuniones con arquitectos, ingenieros y urbanistas. Ya no era una asociada o una asesora. Era la presidenta del Proyecto Meridiana, una empresa conjunta entre Industrias Torres y el Grupo Kensington. Ya no dominaba la sala con poder prestado, la dominaba con su propia experiencia y una confianza inquebrantable y tranquila. Había demostrado ser una ejecutiva aún más formidable de lo que Marco había anticipado. Era exigente pero justa, innovadora pero práctica. Recordaba los nombres de cada miembro de su equipo, desde el ingeniero estructural principal hasta los becarios que traían café. Estaba construyendo no solo un rascacielos, sino una cultura de respeto y colaboración, todo lo que su matrimonio y su antigua empresa habían carecido. Una nítida tarde de otoño, Marco Torres la visitó en la terraza del ático. Las luces de la ciudad brillaban debajo de ellos, una alfombra de diamantes a sus pies. Permanecieron en un cómodo silencio por un tiempo, observando las luces parpadeantes de las grúas en el horizonte. Los permisos finales de la ciudad llegaron esta tarde, dijo Alba, su voz llena de una profunda y tranquila satisfacción. Comenzaremos las obras el lunes. Nunca tuve ninguna duda, respondió Marco, volviéndose para mirarla. Bajo la suave luz de la tarde, vio la profunda transformación. La mujer atormentada y vacilante del baile del legado se había ido para siempre. En su lugar, había una igual. Has hecho un trabajo extraordinario, Alba. Tú me diste la oportunidad, dijo ella, encontrando su mirada. Y las herramientas. Solo abrí una puerta, corrigió él. Tú fuiste quien tuvo el coraje de cruzarla y construir un mundo nuevo al otro lado. Su relación había permanecido firmemente profesional. Una asociación construida sobre el respeto mutuo y la ambición compartida. Sin embargo, debajo de los balances y los cronogramas de proyectos, se había formado un tipo diferente de conexión. Era un vínculo forjado en sesiones de estrategia y trabajo nocturno, en la victoria compartida sobre un enemigo común. Era una comprensión tranquila que iba más allá de las palabras. Julián me llamó la semana pasada, dijo Alba de repente, su voz neutral. La expresión de Marco se agudizó ligeramente. Oh, era un número bloqueado, pero reconocí su voz. Sonaba pequeño. Se disculpó. No por el robo o las mentiras, sino por no darse cuenta de lo que tenía. Dijo que él era el proyecto de vanidad todo el tiempo. Ella se encogió de hombros. Le dije que esperaba que encontrara la paz, y luego colgué. No sentí ira ni lástima, solo sentí un cierre. Él es parte de tu pasado, dijo Marco, y el pasado es simplemente investigación y desarrollo para el futuro. Se acercó un poco más. El espacio entre ellos se cargó de una nueva energía.
¿Y qué hay de tu futuro, Alba, ahora que la torre está en marcha? ¿Qué construirás a continuación? Alba apartó la mirada de la ciudad y lo miró, sus ojos claros y brillantes. No estoy segura, dijo con una sonrisa genuina. Por primera vez en mucho tiempo, siento que mis planos son míos. Puedo ser la arquitecta de mi propia vida. Marco le devolvió la sonrisa, una expresión rara y desprotegida que transformó sus rasgos afilados. Un proyecto digno, dijo su voz más suave de lo que ella nunca la había escuchado. Si alguna vez te encuentras buscando un socio para esa empresa, estaría muy interesado en revisar la propuesta. Ya no hablaba de negocios. El corazón de Alba, que creía barricado por tejido cicatricial, dio un aleteo esperanzador. No era el enamoramiento vertiginoso e inseguro que había tenido con Julián. Esto se sentía sólido, real y lleno de potencial tácito. Era un imperio de un tipo diferente, uno que ella podría estar dispuesta a construir. Me aseguraré de enviártelo, Marco, dijo ella. Considéralo una prioridad. El futuro era una página sin escribir, un cielo despejado, un terreno vacío. Y Alba Domínguez, la arquitecta, finalmente estaba lista para construir. Al final, esta no fue solo una historia de venganza, fue una historia de valor. Julián Castro pensó que el valor de Alba estaba ligado a él. Isabela pensó que su valor estaba en un nombre que había robado. Ambos estaban equivocados. El verdadero valor de Alba nunca estuvo en su esposo o en su posición social. Estaba en su mente, su resiliencia de espíritu. Ella no solo se vengó, se adelantó en sus propios términos, construyendo algo nuevo en lugar de lamentarse por lo que estaba roto. Su historia es un poderoso recordatorio de que el poder supremo no se trata de derribar a otra persona, sino de construirse a uno mismo. Si te inspiró el viaje de Alba desde la angustia hasta la cima de la sala de juntas, asegúrate de darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite recordar su propia fuerza. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más historias de triunfos increíbles y cambios dramáticos. ¿Qué te pareció la caída de Julián? Haznoslo saber en los comentarios.